7 de la mañana con 41 minutos, 7:41 minutos. Saludamos a esta hora con nuestra primera invitada, la doctora en Ciencias de la Comunicación y socióloga, Palmira Chavero, que nos acompaña vía telemática. Palmira, buenos días, bienvenida, qué gusto saludarle. Estamos con usted, Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Ayer el presidente de la República, en una cadena nacional, haciendo recuento de de las cifras del empleo que él dice que se han creado en apenas año y medio de gestión, decía que ya es tiempo de dejar lo negativo, de hablar de lo positivo y algo que se suma a declaraciones hechas también por sus ministros, especialmente los que están relacionados con la seguridad, dando a entender que el tema de la inseguridad que sentimos todos, en unas provincias más que en otras, pero que finalmente sentimos todos los ciudadanos al salir a la calle, es una especie de percepción y de pesimismo. ¿Cómo entender estos pedidos de las autoridades cuando la realidad que vivimos los ciudadanos es totalmente distinta a la que ellos perciben? ¿Se puede estar hablando de que nosotros estamos cayendo en una crisis de pánico, de que nos estamos dejando sugestionar por el tema de la inseguridad, y que es de eso, es apenas una sugestión o es una realidad? Buenos días, Licenia, Alexis, qué gusto siempre compartir este espacio con vosotros. Buenos y fríos días por aquí, por la capital. A ver, hay varios elementos aquí. Cuando el presidente o los ministros dicen ya es hora de dejar lo negativo y centrarse en lo positivo, sí, claro, todos estamos de acuerdo, todos estamos deseando que ese momento llegue. El problema es que necesitamos que haya esos elementos, esa evidencia, digamos, esos puntos de la realidad. O sea, yo quizás partiría un poco por hacer esta diferenciación, o romper un poco esta dicotomía entre la percepción y la realidad, porque la percepción no está alejada de la realidad. Es decir, ¿qué significa, de dónde viene la percepción de la ciudadanía de que la inseguridad es un problema? Y de hecho es el primer problema de la agenda pública. Es decir, cuando uno le pregunta a la ciudadanía qué es lo que más te preocupa a ti a nivel país, la primera respuesta es la inseguridad. Entonces, ¿cómo se construye eso? Bueno, lo que hay que entender ahí es que hay varios elementos. Que hay un elemento primero que es fundamental, sobre todo en este tipo de temas, los que llamamos temas cercanos, que es la experiencia. Es decir, en la medida en que la experiencia de la ciudadanía es negativa, ese tema se va a convertir en un problema. Entonces, la percepción se basa fundamentalmente en la experiencia. Después también hay otros elementos que contribuyen a formar una percepción determinada, ¿no? Que tienen que ver pues con lo que vive la familia, con lo que vive el entorno cercano, con lo que dicen los medios de comunicación, con los relatos que se están dando en la esfera pública. Es verdad que esos elementos también están, pero esos elementos suelen tener más importancia a la hora de construir la percepción cuando son temas que uno no vive. Es decir, si uno le pregunta a la ciudadanía qué opina qué percepción tiene sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, pues la mayoría de la percepción va a estar construida sobre otros elementos que no vive. Pero el tema de la inseguridad es un tema que vivimos los ciudadanos día a día, con lo cual esa percepción está fundamentalmente basada y construida a partir de la experiencia. Entonces, que haya una percepción negativa, lo que nos está indicando es que la experiencia mayoritaria de la ciudadanía es negativa en el tema de la inseguridad. Es decir, es un problema real que se tiene que atajar con soluciones reales. La cuestión aquí quizás es que el gobierno va por el camino fácil, que no es nuevo tampoco este tipo de posicionamiento, este tipo de encuadre son los medios los que se centran en los negativos, son los demás los que están construyendo, los que son insidiosos, ¿no? Se centran en lo negativo y no en lo positivo, en lugar de ofrecer soluciones reales a problemas reales que vive la ciudadanía. Buenos días, doctora Palmira, qué gustazo, como siempre, poder conversar con usted. A ver, ahí yo quisiera una apreciación suya con respecto de estos mitos que son muy coloquiales, además, ¿no? De cuando llega un nuevo funcionario, en este caso un nuevo secretario de comunicación. Yo ya me he referido a la integración de Andrés Seminario, creo que es un tipo talentoso, una persona que en la teoría es muy bueno, pero tampoco es un mago. Y en política lo que se dice siempre, esta es una máxima y usted mejor que yo lo sabe, Palmira, es que cuando no hay gestión simplemente no hay comunicación. Entonces, si hay un gobierno que no está invirtiendo en lo público, que no hace obras, que no está dedicándole tiempo y recursos al país, a la población, etcétera, ¿qué es lo que puede hacer el secretario de comunicación por muy talentoso que sea?
Bueno, lo que está haciendo, lo que hace, digamos, lo que está haciendo, lo que estamos viendo, efectivamente, cuando no hay gestión, cuando de hecho estamos finalizando el año ya, estamos finalizando el mes de octubre, es decir, queda un mes prácticamente para la ejecución de los presupuestos y no se han ejecutado mayoritariamente los presupuestos, te indica que no hay gestión, que hay un problema. ¿Qué se hace? Bueno, pues dos cosas. Digamos, se intenta hacer magia, ¿no? A partir de dos cosas. Uno, echarle la culpa a los demás, crear cortinas de humo y echarle la culpa a los demás, es decir, esto es por los medios que se centran en lo negativo, esto es la oposición que tenemos que es muy mala y no nos deja, estos son los narcos, el problema del narco que está asociado a la política, etcétera. Es decir, por un lado eso, echar balones fuera, digamos, a no asumir responsabilidad, echar balones fuera, responsabilizar y culpar a otros actores, y por otro lado lo que se hace también es este juego de la anécdota, o sea, esta construcción de la realidad a partir de la anécdota. Es decir, no se enfrenta el problema de la seguridad o el problema económico o el problema de la salud, de la educación, digamos, los problemas reales que tiene la gente no se enfrentan desde una posición más macro, desde una posición estratégica en la que se hace un análisis de, bueno, cuáles son las causas de este problema, cuáles son las posibles soluciones, y se ofrece un proyecto macro, estratégico, general, y en lugar de eso lo que se hace es centrarse en la anécdota, ¿no? Centrarse en el nombre, centrarse en los nombres de los nuevos ministros, o en los nombres de los nuevos asesores, o en los nombres reales o inventados de ciudadanía que pueden estar protagonizando cierto tipo de experiencia, o sea, en lo puntual, en la anécdota. De esta manera la gente como que se entretiene, o lo que se busca, ¿no? Digamos, es que la gente se entretenga en lo micro, en la anécdota, en la tontería, en la gracia, o en la experiencia, o en la cuestión muy individual, muy particular, y no nos centramos en el debate público en lo que realmente importa, que es la solución estratégica y la solución de raíz a los problemas que tiene que tiene el país, que tiene la sociedad y que tiene la ciudadanía, ¿no? Entonces son algunas de las herramientas que, en efecto, bueno, digamos, en comunicación no hay magia, o se hacen las cosas bien de manera seria, se trabajan, para eso tienes que tener materia prima, o no, digamos, de esto de los manuales, la magia, las recetas aloe vera y tal, yo no creo mucho en eso, yo creo más en la ciencia, pero, digamos, son algunas de las estrategias que sí se llevan a cabo y que las estamos viendo día a día, ¿no? Cuando se aborda un problema en el discurso, no identificamos... hablabas tú antes, Alexis, del tema de los encuadres. No identificamos un encuadre que podamos reconstruir, o que podemos decir, bueno, esta es la propuesta de solución ante este problema grande. Lo que encontramos. Ahora que menciona, Palmira, perdón, y valga la oportunidad que usted lo ha mencionado. Mencionas los encuadres. El encuadre es de la inseguridad. Y Lasso volvió sobre lo mismo el fin de semana en un discurso, y ahí digo, bueno, ¿cuál es el aporte que le está dando Andrés Seminario desde su experiencia, desde su campo de acción, que es la comunicación, para darle un giro al discurso de Lasso? Volvió a hablar del narcotráfico, volvió a relacionar a la política con el narcotráfico, y ya lo vinculó directamente con las elecciones del 2023, y dijo, de aquí para acá los demócratas, los buenos, la gente de bien, y de aquí para acá los que voten no, los que apoyan al narco y los delincuentes. Entonces, yo también, si quisiera que usted nos diga ¿qué de bueno tiene desde el poder, desde el Ejecutivo, instaurar un discurso en el cual se profunda la polarización en el país, y más aún entre buenos y malos, a partir de este mensaje del presidente el fin de semana y lo que se acerca, que es el proceso electoral y la consulta del gobierno? Bueno, a ver, muchas cosas aquí. Primero, no hay, digamos, con el giro o con la llegada del nuevo secretario de Comunicación, no hay una ruptura de encuadre. Seguimos con la misma línea, con los mismos elementos fundamentales en términos de framing que hemos visto desde el principio, desde que asumió el gobierno, ¿no? En algún momento, si recordáis, hemos hablado incluso en este mismo espacio también de esta idea de cómo se asocia a los narcos con ciertas corrientes políticas, con ciertos actores políticos, y que eso iba a suponer un problema con la llegada de las elecciones, con la cercanía de los procesos electorales, ¿no? Bueno, ahora estamos viviendo ese momento. Es decir, no es que ahora se activa ese encuadre del narcotráfico, de lo narco asociado a ciertos actores políticos. Esto se viene trabajando desde mucho antes, desde el gobierno y desde algunos medios hegemónicos también. O sea, ahora lo que estamos viendo es, estamos en el momento en el que eso puede fructificar o no, porque llevamos mucho tiempo como ciudadanía escuchando ese tipo de discursos. Entonces, en ese sentido no hay una ruptura. El único giro, si queréis un poco, que puede haber habido
es el tema de las soluciones. Ahora es verdad que se está, digamos, en un primer momento era un apoyo irrestricto a las Fuerzas Armadas y a la policía, eso tampoco ha cambiado. De hecho, también llama la atención en un momento en el que la propia institución policial está siendo muy cuestionada por los temas de violencia, por los temas de feminicidio, por la actuación en las protestas de junio, del pasado junio, etcétera, en un momento de debilidad institucional con respecto a la confianza y a la percepción de la gente, sigue habiendo un apoyo, pero sí hay quizás algún giro en la cuestión de aportar soluciones. Es decir, ya no habla solo de la importancia de la policía, de la confianza en las Fuerzas Armadas, etcétera, sino que habla de invertir. ¿Cómo invierte? Bueno, comprando vehículos, comprando helicópteros, comprando casas, comprando motos motorizados, etcétera, etcétera. Es decir, ese es el único matiz en términos de encuadre que estamos viendo en el tema de inseguridad. El análisis aquí sería, bueno, si la solución a los problemas de inseguridad pasan por la compra de vehículos o pasan por resolver problemas estructurales, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de la polarización es un tema súper importante y es un momento, también por la cercanía del próximo proceso electoral, de las próximas elecciones, es un tema súper peligroso, porque claro, hay una cuestión aquí con la polarización. Quien activa la polarización lo que busca es que haya en la ciudadanía como una especie de cierre de filas, ¿no? Es decir, uno crea el enemigo, lo ubica incluso como demonio, o sea, no como un adversario político, sino como un enemigo a batir, digamos. Y lo que busca con eso es que la gente cierre filas. Es decir, sí, es verdad, el narcotráfico es muy peligroso, la inseguridad es muy peligrosa, por tanto tenemos que aunarnos todos, ¿no? Que por eso el presidente hace de vez en cuando estos llamamientos a la unidad nacional, a la unidad internacional, etcétera. Eso es lo que busca. Pero lo que genera puede ser eso o puede ser todo el efecto contrario. Es decir, una división mucho más fuerte entre la ciudadanía, entre los buenos y los malos, y no solo entre los buenos y los malos. Uno de los problemas con la polarización es que no solo genera buenos y malos, sino que yo si soy el bueno, yo con el malo no debato, yo con el malo no me siento a negociar, yo al malo lo destruyo. Eso es lo peligroso en términos democráticos y en términos de debate público, porque cierra toda posibilidad de diálogo y cierra toda posibilidad de acuerdo, de negociación, de debate ya en la esfera política, no solo entre la gente hablando en la calle, en el clima de opinión, sino en la esfera política, porque no solo se construye un adversario político con el que no estoy de acuerdo, no, lo que se acaba construyendo con el fomento de la polarización, con la utilización de estos actores, de este tema asociado a estos actores, es decir, del narcotráfico asociado a ciertos actores políticos a los que le ponen nombre y apellido. Y todo este clima que se está generando, lo que genera es mucha más división social, pero también la imposibilidad de un debate político real y necesario en las instancias institucionales, ¿no? Porque no es un adversario con el que yo no estoy de acuerdo, sino que es el enemigo. Es el narco, es el malo malísimo, es el enemigo al que hay que abatir. Yo con el enemigo no negocio, porque yo soy bueno. Entonces, eso es muy peligroso, no solo en términos comunicativos, en términos sociales, en términos de opinión pública, en términos de clima, sino también en términos políticos, porque rompe toda posibilidad de diálogo entre los actores políticos. Doctora Chavero, en la construcción de este framing que estamos hablando, de este encuadre, ¿hasta qué punto contribuyen los medios que se han mostrado evidentemente aliados al poder, por la forma incluso como tratan la información? Por ejemplo, en estos días entrevistaron en un canal de televisión, en Coavisa me parece, al ex vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, reforzando esta teoría del gobierno de que las fuerzas irregulares, el narcotráfico estaban en el Ecuador, con la permisividad del gobierno del expresidente Rafael Correa. Entonces, qué coincidencia que en un momento de tanta inseguridad, en un momento en que el gobierno siempre habla del narco y de la política y que incesantemente se repiten este tipo de afirmaciones, se entreviste a estos voceros. ¿Hasta qué punto los medios contribuyen a mantener vigente este encuadre? Claro, los medios son los medios, cuando hablamos de los medios es como muy general, ¿no? Hay muchos tipos de medios de distinta naturaleza, de distinta posición ideológica, más mediáticos, más menos, etcétera. Pero bueno, como resumiendo, los medios son fundamentales para que el encuadre triunfe. O sea, digamos, el procedimiento un poco de los encuadres es que cada uno de los actores políticos intenta posicionar un tema y los medios respaldan o incluso a veces llevan la iniciativa de ese tipo de encuadre, ¿no? Entonces, en este caso, en el caso de Ecuador, en este momento actual, ¿qué es lo que estamos viendo? Que los medios respaldan e incluso contribuyen a construir ese encuadre que están proponiendo el gobierno. Es decir, hay una connivencia entre el encuadre
gubernamental y el encuadre de los medios hegemónicos, no de todos los medios obviamente, pero sí de ciertos medios hegemónicos. Sin el apoyo de los medios de comunicación, de estos medios de comunicación hegemónicos, sería más difícil que el gobierno tuviese éxito en el triunfo de ese encuadre, digamos, ¿no? En que la gente crea que ese es el encuadre real. ¿Cuál es cuando hablamos de la importancia de los encuadres, ¿de qué se trata? ¿Cuál es la importancia? Que la gente lo asuma como propio, es decir, que la gente diga, es verdad, el presidente lleva razón. Entonces, sin el apoyo de los medios es muy difícil que eso se consiga. Entonces es fundamental y obviamente no es casualidad que en un momento en el que se está posicionando ese tema, y no solo se está posicionando, sino que es un problema real de la ciudadanía, ciertos medios de comunicación llamen, no solo topen ese tema, sino llamen a ciertos actores. ¿Por qué se llama a Santos y no se llama a Petro? ¿O por qué no se llama a otros actores de otros países o de este mismo país? O sea, hay una intencionalidad en la selección de las voces que intervienen en los medios de comunicación. Y esa connivencia, nunca está de más recordar, la vemos en el propio debate de la política pública en comunicación. Es decir, la propuesta de reforma a la ley de comunicación que hace el Ejecutivo es el pago, digamos, del gobierno a ese apoyo que están dando los grandes medios hegemónicos, ¿no? Entonces, no está de más ir como articulando y recordando también los distintos flecos que se van uniendo y que nos acaban explicando eso, que el encuadre en materia de seguridad y en otras materias también, el encuadre del gobierno primero no triunfaría si no es con el apoyo de ciertos medios de comunicación hegemónicos, y que ese apoyo de los medios de comunicación hegemónicos no es gratuito y no es casual tampoco. Eso responde a un proceso pues de negociación, de un toma y daca, en el que a veces se da una cosa y a veces se da otra, ¿no? Entonces no nos olvidemos, bueno, obviamente de las inversiones en pauta, pero no nos olvidemos del debate sobre la ley de comunicación, ¿no? De la propuesta de reforma de la ley del Ejecutivo, que responde un poco a este apoyo de los grandes medios convencionales, y que incluso algunos periodistas de estos medios lo dicen sin tapujos, ¿no? O sea, en algunas entrevistas los medios le han apoyado, gracias a los medios usted es más fuerte. O sea, tampoco les da vergüenza, digamos, a ciertos periodistas reconocer que hay esa connivencia y que hay esa alianza político-mediática. Palmira, yo mencionaba hace un momento a propósito de una frase que utiliza en el cierre del último mensaje el presidente, donde apela al tema del orgullo de ser ecuatoriano, a la cercanía que hay con el Mundial de Fútbol, ¿no? Que es este evento deportivo que llama la atención de más de uno en el planeta, y que podría convertirse también en un gran distractor, por un lado, para los problemas que estamos viviendo internamente en Ecuador, sobre todo cuando hay un altísimo nivel de pesimismo y cuando el estado de ánimo de la población es tan negativo. El fútbol viene a convertirse en esa suerte de válvula de escape. Exactamente, ¿no? De válvula de escape, o de la única opción que tenemos los ecuatorianos como para poder empujar todos el mismo tren, carruaje. El Mundial de Fútbol, un distractor que puede serle útil al gobierno, pero que dura apenas un mes. ¿O qué va a ser el Mundial de Fútbol en materia de comunicación para los ecuatorianos y para el gobierno? Bueno, Licenia lo decía, es una válvula de escape en términos de salud mental para la ciudadanía, porque es verdad, y digamos, y aquí hay pues una percepción igual muy generalizada, ¿no? De que todo el mundo está agobiado con algún problema, o con no hay insumos en los hospitales, o con no tengo cupo en el cole o en la universidad de los jóvenes, o no llego a fin de mes, o no tengo trabajo, o me asaltan. O sea, todo el mundo tiene alguna preocupación. Entonces, en primer lugar es una válvula de escape mental, pero en términos de comunicación política, si queréis, es un peligro. O sea, digamos, el Mundial le viene súper bien al gobierno, porque es ese momento en el que la gente va a estar distraída viendo el fútbol, viendo los partidos, no solo de la Tri, sino otros también, y de hecho todos sabemos que cuando juega la Tri el mundo se para, ¿no? Entonces no busques que nadie te atienda en un horario, aunque sea horario laboral, porque está jugando la Tri. Entonces al gobierno, digamos, le viene súper bien, porque la gente va a estar más distraída viendo los partidos, viendo el Mundial y tal, y es el momento más peligroso porque es el momento en el que se pueden tomar ciertas decisiones fundamentales, justamente porque la gente está mirando para otro lado. Y esto, digamos, no es una invención nueva, esto viene del mundo privado. ¿Qué hacen las grandes empresas cuando tienen que despedir a gente? Viernes a última hora de la tarde, antes de un feriado si es posible, se despide y ya la semana siguiente, faltan los compañeros, qué pena, se fueron. Entonces, lo mismo se aplica aquí en comunicación gubernamental, ¿no? Es un momento
muy peligroso en ese sentido de que lo público está en riesgo. Sabemos que se están intentando privatizar sectores públicos y entidades públicas y es un momento perfecto porque la gente está pensando en otra cosa. Y o sea, al final el Mundial no es una cuestión de un solo momento, sino que es hoy veo la Tri, pero mañana veo la otra selección y después veo el otro partido y después viene tal. O sea, es un periodo que al final puede ser un periodo muy largo. Y después el otro elemento importante, que es este juego también que hace el presidente de llamar al orgullo y llamar a la unidad, ¿no? Que une a todos los, ¿qué es lo que más une a todos los ecuatorianos? Probablemente una de las cosas que más une sea la Tri, ¿no? Es decir, todo el mundo está de acuerdo. Entonces él se refugia en eso, en un símbolo de unidad, para tratar de extrapolarlo también a una unidad en torno a su proyecto o en torno a su gobierno, ¿no? Es ese juego también que se ve muchas veces entre el fútbol y el ejercicio político a través del llamamiento a la unidad en un momento en el que además la ciudadanía, en efecto, está muy pesimista en todos los sentidos, y no solo a nivel presente, sino a nivel futuro. Es decir, no es que la gente considere, no es solo que la gente considere que la inseguridad es el primer problema o que la economía está mal, es que si miramos los datos de la expectativa de futuro son incluso peores. Es decir, la gente está mal y la expectativa de futuro es peor. Por lo tanto, en esas circunstancias, en ese contexto, la ciudadanía necesita una válvula de escape y necesita también una unidad. Necesitamos volver a sentirnos colectividad, necesitamos volver a sentirnos juntos. ¿Qué es lo que nos une? La Tri, el Mundial. Entonces, es un momento bueno para la salud mental de la ciudadanía, pero peligroso para lo público y peligroso para el debate democrático también, ¿no? Entonces ahí, lamentablemente por el descanso, digo, hay que estar alerta también. Doctora Chavero, esta suerte de concentración en lo micro y de entretenimiento en el que nos están metiendo, ¿cuánto tiempo puede durar? ¿Cuánto tiempo esta estrategia les puede resultar al gobierno antes de que la gente salga de este entretenimiento y se tope nuevamente con la realidad? ¿Cuánto tiempo se puede sostener una estrategia de esa naturaleza? Distraernos con temas, con unos temas, mientras por debajo de la mesa se toman decisiones que en el futuro nos van a pasar la factura. Mientras la situación de la gente siga siendo tan negativa, es decir, mientras la gente siga teniendo tantos problemas reales y profundos, esa estrategia se puede alargar durante mucho tiempo, porque la gente no tiene tiempo, y esto es lógico, es lícito y es normal, mientras la gente no tiene tiempo de pensar a nivel macro, a nivel estratégico, porque está preocupada de cómo consigo trabajo, de qué como hoy, de qué hago la semana que viene, de tal. Entonces, mientras los problemas reales de la gente sigan siendo fuertes, profundos y graves, esa estrategia puede mantenerse durante cierto tiempo, durante todo el tiempo que el gobierno en este caso quiera alargarla, y más si tienen la connivencia de los grandes medios de comunicación hegemónicos y tienen la connivencia de las élites, puede alargarse durante mucho tiempo por eso, porque la gente literalmente no puede dedicarse a pensar a nivel general, sino que está dedicada a resolver los problemas del día a día. Mientras más sean esos problemas del día a día que tiene la gente, más se va a fortalecer esa estrategia y más se va a ir alargando. Por eso lo que decíamos un poco antes también, esta sensación de caos, nada funciona, que todo está mal, al gobierno le viene bien, porque la gente está muy preocupada resolviendo los problemas reales. Jubilados que no están cobrando la pensión, gente que va al hospital y no tiene insumos, o que las operaciones se retrasan porque no hay insumos. El tema de los colegios y de las universidades, el tema, por supuesto, económico, el tema de seguridad. Mientras la ciudadanía tenga que resolver esos problemas que el Estado no le está resolviendo, porque se está debilitando el Estado, esa estrategia puede funcionar durante un largo rato. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Siempre muy interesante, muy ilustrativo conversar con usted, muy amable. Gracias, Licenia y Alexis. Un gusto igual siempre. Un fuerte abrazo, doctora, muy gentil.